Recuerdo que cuando estaba bien plebe, mi abuelo me decía que los demonios, fantasmas y hasta nahuales están a la vista de todos, pero se esconden entre la multitud. Él era de los que juraba que vio uno de esos seres, junto a un compadre, en unos campos agaveros cuando se los llevaron a un trabajo de temporada, allá en Jalisco, para ajimar pencas de tequila. Afirmaba que vio uno a lo lejos, hecho bolita, como si él mismo aparentara ser una penca de agave, así que si tú mirabas el paisaje desde lejos, no podías distinguirlo, a menos que tu intención fuera buscar precisamente ese mentado nahual. Yo de morrillo siempre pensaba que solo eran historias típicas de los pueblos, pero el destino me dijo que no es así, son verdad, y me pasó ya de adulto, cuando entré a trabajar al ayuntamiento, en el área de saneamiento de aguas residuales. Yo tendría unos 27 años, solo había estudiado hasta la prepa técnica, en mecatrónica, pero por andar de palero, moviendo banderines en la calle, en temporada de votaciones, me acabaron dando hueso, en esta dependencia, donde la verdad, yo apuntaba un trabajo mucho más tranquilo y oficina, pero esos puestos fueron los primeros que se repartieron y fue que yo acabé en mantenimiento. No estaba mal, hasta eso me fui fogueando y me acabó gustando. Ganaba bien y el jefe del área me decía que solo en temporal de lluvias es cuando nos llevamos mucha carga de trabajo, pero que los demás días solo es ir a dar mantenimiento cíclico a las bombas de agua y los pasos de desagües. En 2 años se los juro por Dios que no me pasó nada extraño, y mira que nos la pasábamos en presas y en despoblados, pero todo se complicó cuando empezaron con la construcción de un fraccionamiento junto a una salida de carretera y los empleados estaban haciendo un cochinero, levantando escombro en mero temporal de lluvias. Tuvieron que migrar el desagüe a uno paralelo de aguas residuales que acababa en la barranca de Huentitán, y yo me quedé cuidando esa bomba a tiempo completo. Era un verdadero martirio, pues de por sí la colonia ya olía horrible. Imagínense yo que tenía que estar en un cuartito cerca a las bombas, al filo de la barranca, con el cauce de las aguas negras. Era tan horrible el trabajo que me dijeron que para que me animara, metiera un hombre fantasma, así, un tipo aviador a la nómina del área, para justificar un segundo salario, y así yo ganara el doble, porque la neta era un verdadero infierno trabajar allí con toda la pestilencia. Ya teniendo un salario doble, pues me aguanté más tiempo, pero sí era de tener siempre cubrebocas todo el día, estar con capas y capas de ropa, para que la mugre no se te impregne en la piel. Apenas agarré ritmo, poco a poco ahora fui tomándole gusto, pues no te voy a negar que tenía una vista privilegiada de toda la barranca, el cielo y sus alrededores, se veía hermoso. El cuarto de tratado tenía luz, una televisión, radio, un catre y una cocineta para pasarla a gusto, porque había veces que tenía que echar guardia, por si se venía el temporal de lluvia con fuerza, y había que soltar la presión para que no colapsara el sistema. Los días pasan y el hábito de ponerme un overol de plástico y tomar mi café del termo en el balcón me estaba agradando bastante, pues yo soy de esas personas que sabe pasarlo bien solo, sin ninguna compañía. Allí fue la primera vez que vi algo extraño, y era que los árboles de la barranca solían moverse, pero no con el típico movimiento que haría el aire, no, pareciera como si algo pesado brincara entre la copa de los árboles, porque en más de una ocasión se escuchaba cómo se quebraban las ramas, por no soportar el peso de lo que sea que estuviera brincando. Ya me habían dicho que hay de todo en la barranca, desde gatos salvajes grandes hasta jabalíes, pero de esos ya se ven muy pero muy al fondo. Yo me quedé pensando que a lo mejor lo que sea ese animal puede llegar hasta donde estoy, porque a un costado de donde me encuentro está una barranca empinada, pero agarrándote bien de los árboles podrías llegar hasta donde me encontraba. Lo pensé de esa manera, porque también ya me habían dicho que a veces los malandros de la zona que asaltaban a la banda se iban a esconder al barranco y más a esa zona. Eso porque los policías apenas llegaban a buscarlos y se daban cuenta cómo apestaba el lugar, ya no hacían por querer seguir buscando. Los dobles turnos pasan y no sé por qué, pero yo empecé a dormir muy poco, sintiendo que hay algo afuera, algo que me está observando, pero eso ya era pura paranoia mía. En mi casa mis padres decían que todo era mental, pues como me la paso solo, no tengo otra cosa más que pensar y me sugestiono para mal. Con el tiempo entendí que el destino me estaba preparando, porque un día que no trabajé, llevé a mis padres a una casa que ellos tienen por la carretera Saltillo, y de regreso cerca a las 11 o 12 de la noche, me acordé de que en la caseta donde trabajaba había dejado una chamarra nueva y unos cambios de ropa, y aproveché para ir a recogerlos y lavarlos lo antes posible. Eso porque después de un par de días se les impregna el olor a aguas negras y ya no se les va. Llegué al lugar, prendí el cuarto y busqué la ropa debajo del catre, y me doy cuenta que la otra puerta que te da vista a los desagües y al barranco está emparejada. Yo no la había dejado así, pues eso era lo que más cuidaba, evitar que el olor se metiera al cuarto. Por eso tomé la perilla y di varios jalones de la puerta para sacar todo el aire acumulado del cuarto.
Justo en eso, a un costado, estaba un señor de unos 60 años, con apariencia como de indigente, que tenía mi ropa bien tomada de las manos, y me miró fijamente, y después hizo por bajarse por el costado del barranco, agarrándose bien de los árboles, pero allí no aparentaba su edad, era bastante ágil. El señor y yo, les digo, nos miramos fijamente, y él no me mostró nada de miedo, al contrario, hasta me miró con presencia. Yo me quedé quieto durante varios minutos, tratando de procesar lo que vi. Salí del susto cuando ya escuché de nuevo aquel sonido de algo pesado que brincaba entre lo frondoso de los árboles. Me encerré en el cuarto un rato, hasta que se me bajó la temblorina, y apenas me dio un ligero impulso de valentía, me fui en friega para el carro. En la casa de mi abuela, al llegar, me vio todo pálido, y ella asustada pensó que a lo mejor ya había atropellado a algún fulano, pero no es eso, y ya con calma le conté todo lo que me pasó en la chamba cuando pasé por mis cosas. Mi abuela me contó otra vez que las tantas historias de mi abuelo solo me llenaron de ideas locas la cabeza, pero ahora entiendo que estas fueron las que me salvaron la vida. Me daba temor ya regresar al trabajo, pero es que no podía dejar ese jale y ganar lo que ahora ganaba, pues ya me había comprado varias cosas, como un carro, una pantalla y varias cosillas para mi pareja. Los días pasan y hasta eso no vi o escuché cosas raras en el barranco, pero como si todas se me juntaran, una noche me tocó bailar con la más fea. Era de noche, les digo, y yo estaba durmiendo en el catre, esperando la hora para vaciar un desagüe, cuando solo sentí que me sangolotearon con fuerza todo el cuerpo, y medio despierto y adormilado, me doy cuenta que son dos malandros con navaja en mano viéndome fijamente. Se veían que andaban bien trabados por el vicio. Uno me decía que le dé las llaves del carro y todo lo que trajera encima de valor, mientras el otro mejor tomaba un costalito y metía todas las cosas de valor como mi DVD portátil, una radio o lo que se pudiera ver que se pudiera vender para piedra. Lo más seguro es que ya me tenían bien ubicado de días y yo ni en cuenta, por eso ni las manos pude meter y les di todo lo que tenía encima y con eso se fueron a la entrada del predio donde yo dejaba el auto. Yo estaba asustado y me quedé allí cuando escuché de repente mucho ruido, como que los malandros empezaron a pelearse con algo y al asomarme de reojo, se los juro por Dios y en nombre de mi abuelo, y un perro gris todo pardo y feo, pero enorme casi de su tamaño, tenía bien agarrado de la pierna uno de los cholos, mientras el otro trataba de saltar el pero al menso se le había atorado la ropa en la malla de seguridad. Eso me dio más miedo que los mismos cholos, y ahora sí me encerré en el cuarto y no abrí la puerta hasta que amaneció, cuando llegó uno de los ingenieros para tocarme y darme el cronograma de apertura de los desagües de la siguiente semana. Como me vio todo lampareado, pero sobre todo desvelado, pensó que seguro yo andaba bien loco por el vicio y me llamó la atención. Yo le dije que nada de eso y me solté contando todo lo que viví, pero él no me creyó, pues afuera seguía mi auto y no hay ningún cholo malandro lastimado. Salimos y pues sí, revisamos todo, no se veía nada extraño y al menos ya el Inge comprobó que no estaba loco, simplemente me asustaron. ¿Qué fue? ¿Quién sabe? Terminé el turno y ni cómo irme a mi casa porque el carro no tenía llaves, así que me fui caminando hasta la salida del periférico para tomar el camión y ahora sí descansar como Dios manda, pues sueño era todo lo que pedía y nada más. Fui con un cerrajero para que me ayudara con el carro y me di cuenta que ya tenía que decidir si quería seguir con el trabajo porque esto ya me estaba costando hasta mi salud. Yo dejé de llevarme el carro y cuando me bajaba del camión rumbo al trabajo buscaba cualquier pretexto para hacer tiempo. Me quedaba a veces simplemente en la esquina de la parada del camión mirando la nada, pensando qué hacer con ese trabajo. Un día estaba haciendo eso cuando me llegó un olor muy peculiar, uno muy pero muy bajito que yo solo podía distinguirlo, y era el olor a aguas residuales pero mezclado con el de plantas, y un olor que por más que laves la ropa sigue oliendo por estar tanto tiempo expuesto a esa zona donde trabajo, y al voltear a ver me doy cuenta que es un señor con un cambio de ropa que reconocí rápidamente. Era mi ropa, aquella que me robó el señor desde el cuarto de mantenimiento, y al buscarle la cara pensando que era el mismo de aquella vez, me doy cuenta que no lo es. Era otra persona, pero eso sí, en apariencia y de la misma edad. El señor me saluda y me dice que ahorita que saqué mi caja de cigarros se me cayó esto y me entregó las llaves de mi auto, las que perdí. Yo las tomé y simplemente le pregunté al señor que si no estoy loco, lo que vi con el enorme animal y los choros es real, como si yo diera por hecho de que él entendía de lo que yo estaba hablando. El señor me dijo que sí, fue su hermano el que hizo todo eso. Yo exhalé pensando que todo esto era una pesadilla de nunca acabar, dando por hecho que acabaré loco si sigo con ese trabajo. Este señor me dijo que no me preocupe, ya todo se va a calmar, pues en estos días abajo del barranco hay muchos problemas de territorio, pero nadie se meterá conmigo, eso ya todos lo saben. Después de decirme eso el señor se fue y yo me quedé casi a punto de llorar en la esquina durante casi 2 horas hasta que una patrulla pasó y me dijo que me veía muy sospechoso
pues nomás no me muevo del lugar. Ya con esa advertencia me fui para el trabajo y miré por última vez el hermoso paisaje de la barranca, pues después, al día siguiente, renuncié a mi trabajo. Rápidamente buscaron mi reemplazo, pues con un doble salario cualquiera lo quería, y aunque me ofrecieron irme a otro puesto de la misma dependencia, yo simplemente quería alejarme de todo eso. Mejor entré a trabajar en una maquila, también como mantenimiento, y no me fue mal, pues a los años hice carrera allí, y ahora tengo un puesto más o menos de jerarquía. Quisiera que mi abuelo estuviera con vida y contara de lo que vi, y decirle que yo ahora le creo por completo, no son cuentos locos. Afuera hay un mundo del cual desconocemos por completo, y lo más extraño de todo es que está a la vista de todos. Él siempre tuvo razón. A mediados de los 80 yo tendría 17 años, cuando buscando una actividad por las tardes para mantenerme ocupado y mis padres no me tuvieran solo en la casa, empecé a darle duro al tiro deportivo en la CONADE. La verdad es que era muy bueno, lo tenía nato, y estaba padre socializar con más gente, pero digamos que no me apasionaba del todo el deporte como tal. Durante el siguiente año y medio estuve de lleno en eso, pero ya ven cómo es la vida, que toma caminos muy extraños, pues cuando mis padres se divorcian, mi mamá quiere regresarse a su estado para pasarlo con su familia, y mi papá tomó el trabajo en el puerto de Manzanillo. Yo estuve viviendo solo en mi casa como un año más o menos, cuando mi papá me dice que rentemos la casa de la ciudad y mejor me vaya a vivir con él, pues donde está, la empresa también le puso una casa enorme y él dura hasta 7 u 8 días sin estar en ella, que me vaya a hacerle compañía. Me fui con él y hasta eso hice amistades muy rápido, entre ellos con mi camarada Sebastián y su novia Susana, que era una pareja de chavos de mi edad, que trabajaban en la tienda y también en la fonda donde casi siempre solía comprar el desayuno. Un día no recuerdo cómo salió el tema sobre la cacería, y Sebastián me dijo que la familia de Susana tenía una tradición muy extraña. Me explicaba que esa es la principal razón por la que ella se viniera para acá, pues estaba asustándose mucho por la forma de actuar de su familia. Ella está consciente que su familia es muy afecta a lo esotérico y le saben bastante a la brujería, pues en su comunidad son muy respetados por eso, pero que todo eso lo puede tolerar, no hay bronca, pero algo que no le estaba gustando y le estaba dando mucho miedo es que todos ellos se casan entre primos por una tradición. Cuando ella se hizo adolescente, empezó a llamar la atención de sus parientes y al ya no soportarlo, a la primera oportunidad que tuvo se vino para acá buscando trabajo. Si de repente va de visita con la familia, pues la extraña a final de cuentas, pero la verdad es que no quiere ser parte de ellos del todo. Sobre lo de las cacerías de su familia, ellos también tienen una tradición muy extraña, donde solo salen los adultos a cazar a la sierra, y que no es simplemente una cacería normal, no, pues al menos antes de que Susana se viniera para Manzanillo, cada año recuerda que al menos alguien de la familia perdió la vida en esa actividad. Lo más bizarro de todo es que supuestamente allí dejaban al difunto como ofrenda a las entidades de la naturaleza a las que ellos solían rezarles. Para todo esto, mi amigo Sebastián ya tenía meses queriéndose casar con Susana, y ella decía que esperaran el momento oportuno, pues una parte de ella esperaba que su familia la perdonara por irse de la comunidad, y eso solo se sabría con el tiempo. Los días pasan y en mi cumpleaños invité a varios amigos a pasarlo chido, y cuando ya nos cayó la noche nos quedamos solo Sebastián, Susana, yo y otro amigo llamado Luis, que le decíamos Tacoyo, y nos quedamos bien tomadotes. De nuevo se dio la plática sobre la boda imposible de mis amigos y las extrañas costumbres de la familia de Susana, cuando Tlacoyo dijo que si ella sabe de algún caso donde su familia no se hayan casado entre primos, y resultó que sí. Su mentado tío Alfredo no era familia directa. Él es de más, pero más al sur de Michoacán, pero que lo aceptaron porque es muy bueno cazando. Eso no nos sorprende, pues a final de cuentas las tradiciones siempre acaban doblando las manos por intereses personales. Yo, que estaba borracho, le dije que nos lancemos al pueblo de Susana y ayudemos en la mentada cacería que hacen, pues no están para saberlo ni yo para contarlo, pero soy muy bueno con el tiro de armas. Ahora sí ya les conté de bien a bien todo mi pasado como deportista. Quizás estaba borracha, pero a Susana no le pareció tan irreal la idea, y como por esas semanas era el aniversario luctuoso de su abuela, ella fue a visitar a su familia y de paso comentó lo de sus planes de casarse. También dijo que Sebastián está decidido para hacer lo que sea, para que la familia lo acepte, y que incluso hasta está tomando lecciones de cacería conmigo para llegar preparado, ahora sí que solo ellos den la orden. Su familia, al ver que Susana en verdad quería a Sebastián, le dieron chance que se viniera a la cacería, pero lo hicieron con tanto desdén y burlas que hasta entre risas su papá y su tío dijeron que también se venga el entrenador de tiro, o sea yo, para que alguna vez en la vida al menos me dé cuerda con tiros de verdad y no con pistolas de juguete.
Cuando llegó Susana y nos dio la noticia, mi amigo estaba muy feliz de escucharlo, pues era su oportunidad de ahora sí hacer lazos con la familia y acercarse al matrimonio. Pero la neta, a mí me hirvió la sangre de solo escuchar que seguramente yo era malo con las armas. Pues para luego es tarde, como dicen en mi rancho, y que nos planeamos una visita al pueblo para calar de qué estábamos hechos. Y aunque llegamos con mucha seguridad que se podía ver a metros, esta desapareció poco a poco, cada vez que íbamos conociendo más a la familia de Susana. La verdad, el decir que su familia era afecta a lo esotérico era muy poco, pues en su casa era todo lo contrario. Tenían altares enormes con caídas de cera de velas rojas, donde adoraban entidades de piedra, que no tengo la menor idea qué podían ser. Recuerdo que ahí fue la primera vez que vi una estatua de tamaño real de la santa en una sala con muchos adornos. El ambiente de todas las casas era exageradamente pesado, con muy mala vibra. También eso de que la familia vive retirado de la comunidad es una mentira, pues literal viven como a 4 horas arriba de la copa de la montaña, en un circuito de casas donde ni siquiera había luz eléctrica. Yo me mantuve tranquilo y sereno, pensando simplemente en solo dar una buena cacería. Estábamos listos, pero cuando se acercó el día, vi que Susana empezó a llorar y no quería dejarnos ir. Todo esto mientras le explicaba a Sebastián que todo esto había sido una verdadera locura. Yo lo vi como una mala señal, pues pareciera que nos estaba esperando un feo destino y me empezó a dar un poco de miedo, pero la verdad no quise mostrar debilidad. Antes de irnos, la familia hizo una oración a un altar que estaba a la pura entrada del cerro, que era como un tipo tótem de madera que tenía una chiva negra disecada. Uno de los hijos del tío, que más o menos era de nuestra edad, nos explicaba el porqué de las cosas, y una era que como ese tótem hay varios alrededor de todo el cerro, pues sirven como perímetro de seguridad para que los demonios no bajen, y que son los mismos demonios que vamos a cazar. Nos decían que en ese cerro de toda la vida han existido esos seres que salen de las grietas, pero que últimamente han habido muchos temblores en Oaxaca, y allí les repercuten las réplicas, y esto ha hecho que los seres que escapen más fácilmente. Este primo los describía como seres en forma humana, que estaban hechos como de humo negro, pero que al menos en ese estado no son peligrosos. Lo son cuando se le mete un animal, porque así si un armadillo se ponen tan agresivos que lastimosamente su fin es el mejor de los caminos. Poco a poco me doy cuenta que la familia de Susana sí estaban bien locos de la cabeza, pero es que era verdad, ellos se habían adjudicado cuidar el cerro de estos mentados seres, que al momento yo no había visto, y no creía que existieran, pero para como pintaban las cosas nada me sorprendería. Poco a poco todo esto se ponía muy extraño, pues no podíamos alimentadores para atraer a los animales, que podrían ser cualquiera, así que Sebastián y yo nos quedamos muy atentos simplemente siguiendo los pasos de los demás. Para cuando iba a oscurecer, ya decidimos descansar, y recuerdo que el tío puso en 4 esquinas unas figuritas de madera para que supuestamente no nos molestaran estos seres del demonio y nos agarraran con la guardia baja. Yo pensaba que está bien, que esos mentados seres no nos hagan nada, pero ¿qué les parece un gato montés normal, que no tiene nada que ver con esos seres? Él no se va a mantener a raya por unas simples figuras y seguramente nos va a atacar, pero gracias a Dios no fue así, aunque sí escuché entre lo espeso de los árboles mucho ruido, y en más de una ocasión vi los pares de ojos reflectando la luz de la luna, y sí, eran ojos grandes como si fueran de un felino grande. Se hace de día y seguimos con lo nuestro, y ya al fin me tocó ver a un coyote que nos empezó a marcar territorio, persiguiéndonos, como acechándonos muy rápido, y pensé que al fin nuestro momento había llegado. Nos fuimos tras él, pero cuando nos encaminamos a un acantilado de tierra y piedras sueltas, como que el animal sabía que allí nos enfocaríamos en no caernos y usar las manos como soporte. Por ende, dejaríamos de usar los rifles. Con todo el miedo del mundo, se los juro que vi cómo el coyote se arrimó de rápido y tomó de la pierna a uno de los primos que nos acompañaba, y por más tiros al aire que soltábamos, el animal no se iba, lo tenía bien prendido de la pantorrilla. Gracias a Dios dejó al chavo en un momento, pero su pierna estaba hecha añicos. De hecho, hasta recuerdo que se le llegaba a ver el hueso, se los juro. Lo que me dejó más impactado es que es verdad, a los familiares no les importó el chavo y seguían con la cacería, dejándolo a su suerte. Sebastián pensó que esto ya era una locura y fue por el primo para amarrarle la pierna y no se desangrara, y se lo llevó arrastrando rumbo a la comunidad, ya sin importarle lo que pasara en la cacería. Yo sí me quedé, a eso había venido, y estuve con ellos en la bola, cuando de nuevo apareció este coyote, y nomás nadie podía darle, pues era rapidísimo. Yo estaba consciente que si seguía moviéndose a esa velocidad jamás le íbamos a dar, pero si lograba verlo quieto, juro por Dios que de un tiro lo siento. En un momento dejamos de verlo moverse y ya ubicamos que estaba escondiéndose, mejor dicho, camuflajeándose entre las ramas del suelo y los árboles. El tío nos dijo que no disparemos, que aprovechemos este lapso para tomar aire y descansar, pues esto apenas comienza, pero yo no le hice caso. Me preparé un tiro de posición tendido, que es como se llama cuando te quedas boca abajo para disparar. Les dije que se callaran y vean
cómo lo hacemos en el CONADE. Tomé mucho aire, me encomendé a Dios y solté un tiro perfecto, que aunque no fue mortal, el disparo sí fue efectivo, porque el animal caminó unos metros en círculo y después se cayó. El tío se arrimó a comprobarlo y nos dio luz verde para avanzar, y ya vimos que era un coyote, de medio tamaño, pero aún así extremadamente tenaz para cazarlo. Me dijo el tío que no era necesario que viera lo siguiente, pero yo ya estaba con la adrenalina a tope, que quería saber qué es lo que estaba pasando con estos animales, y mira que la neta me arrepiento de verlo, pues lo que vi me dio pesadillas durante meses. Al tomar la vida del coyote con un machete, se los juro por Dios que este ser ya sin respirar y ya tieso empezó como a convulsionarse, y de la boca, los oídos, la nariz y del recto salió un humo negro espeso que se movía por el suelo como si fuera víbora, hasta formarse a lo lejos una como mini nube a ras de suelo. Después, la forma de un humano que se fue corriendo entre las ramas, se los juro. Los presentes estaban felices por lo que hicimos, que al final nos hicimos un último rezo en agradecimiento a Dios por lo ocurrido, y ahora sí, nos regresamos para la comunidad, donde curiosamente nos encontramos a Sebastián y al primo a medio camino. Ahora sí, entre todos ayudamos a cargar al chavo y bajamos más rápido para dar la noticia. La familia y los chamacos nos recibieron como héroes y destaparon la charanda para ponernos hasta atrás por el festejo, pues la verdad lo merecíamos. El tío y el papá de Susana le dijeron a ella y a Sebastián que se pueden casar, ya tienen la bendición de la familia, mas no pueden hacer vida aquí por obvias razones, pero siempre de visita pueden ser bienvenidos. El plan era quedarnos un par de días más, pero la neta es que los tres estábamos hartos de toda la experiencia y nos regresamos a Manzanillo, donde ahora sí tocaba ahorrar dinero para que mis amigos se casaran. Desgraciadamente Sebastián se accidentó en un carro y la boda se retrasó más de 2 años, y como la empresa donde trabajaba mi papá lo mandó a California un tiempo, yo aproveché también para que me arreglaran los papeles y poder ir con él buscando la aventura. Solo los volví a ver otra vez, a Sebastián y a Susana, que fue el día de su boda, que también fue en Manzanillo, y también me tocó ver de nuevo al tío y a la familia de Susana, aquel tío que era el líder de la comunidad, y dijo él que aún cuentan mi historia, de mi tiro perfecto al animal, y después como que la plática se puso muy extraña, porque como que me daba a entender que me estaba ofreciendo una de sus hijas en matrimonio, así que yo mejor guardé distancia. Espero que ellos, Sebastián y Susana, y por qué no, también su familia, tengan una excelente vida, ellos juntos porque se lo ganaron, y su familia que encuentren paz con aquellos seres de la sierra que están empeñados a cazarlos. Yo sé que esta historia está bien loca, pero yo se las cuento exactamente como me lo contó mi abuela, que cuando ella estaba en su adolescencia, mi bisabuela, o sea, su mamá, estaba aferrada a que ella siguiera el camino religioso como monja, y aunque a ella le llamaba la atención el lado del estudio y la lectura, no era algo que la tuviera convencida del todo. Entre creyendo y no, acabó tomando ese camino, y fue justo cuando en el norte del país empezó una fuerte campaña por parte del gobierno federal y la Arquidiócesis de México en construir muchas iglesias por las zonas, con la justificación que eso sería como una ancla para la economía local, como el comercio informal, justificar fiestas patronales, regionales y todo ese rubro. En esa expansión estaban mandando muchas novicias para apoyar las nuevas iglesias, y mi abuela, aprovechando que ya estaba muy enojada porque la obligaron a tomar ese camino, se fue a otro estado y a la comunidad más lejana, solo para hacer enojar a mi bisabuela. Ella siempre nos contaba que se sentía segura, a pesar de ser una joven, pues como apoyaba a la par del cura, la gente le tenía casi el mismo respeto a ella, y más porque mi abuela, siendo alguien muy letrada, daba charlas a la gente como un nivel psicológico, dando buenos consejos. En un verano, en un afán de conseguir más devotos por parte de su iglesia, se fueron al norte en una caravana de rancherías cercanas. Como esa actividad le gustó tanto al cura como a mi abuela y unos asistentes que empezaron a apoyarlas, se volvió recurrente hacerlo para despejarse y no aburrirse, y así cada vez se iban más y más retirados, hasta que llegaron a una comunidad donde ya les habían dicho que tuvieran mucho cuidado. No es que sean malas personas los de aquella ranchería, que lo mucho eran 12 o 13 familias. Lo que ellos tienen en especial es una creencia muy peculiar sobre que algo o alguien en pleno verano busca llevarse a los niños por los aires, como si algo invisible tirara de ellos y se los llevara volando, dejándolos muy retirados de la ranchería. A mi abuela se le hizo gracioso que creyeran que algo así era posible, y con mayor razón fueron a presentarse. Hasta eso la gente de esa ranchería era muy católica y estaban muy agradecidos con la visita del cura y su gente, que de manera muy humilde les ofrecían comida y pasar la noche para que no viajaran cansados de regreso al pueblo. Mi abuela les preguntó sobre la situación de la gente que sale disparada al cielo, y los adultos dijeron que es verdad, pero tampoco es que pase mucho, quizás 1 o 2 veces cada año o 2, pero solo en verano, cuando hace
mucho calor. No saben qué es o qué lo hace, pero para estar atentos con los más chamacos, en temporadas donde se dice que está pasando, si los chamacos andan a la intemperie, usan unos chalecos hechos de palma seca, con piedras, para que el peso impida que se los puedan llevar. Preguntando a más gente sobre la situación, ellos confirmaron que eso no le pasa a quien sea, solo a los chamaquitos más flacos y más jóvenes, no mayores a 30 o 35 kilos y en edad no mayores a 10 años. Mi abuela estaba sorprendida por la situación, aunque le pareciera más una creencia popular que partía de una mala interpretación. En esa época era invierno, así que ni cómo tocarle ver un ejemplo, y de esa visita pasaron 3 largos años, cuando una madrugada llegó un señor de esa ranchería en su mulita, pidiendo apoyo con el cura para ir a la comunidad a darle los santos soles a un señor que por lo que parece ya está en las últimas. Aquel señor hizo tipo licor en su casa, y no saben si era muy potente o lo hizo mal, pero le cayó tan pesado, y eso pegado con el calor que hacía, que empezó a deshidratarse, y pues no creen que dure más de un par de días con vida. El cura le pidió apoyo a mi abuela y un chamaco que siempre estaba a la disposición de ayudarlos, y sirviera para que tirara de los caballos, y ellos no ensuciaran la sotana y el hábito, pues era un trayecto largo. Llegan a esta ranchería, y sí, lastimosamente el señor perdió la vida. Al día siguiente el cura ofreció una misa, pero después tuvo que regresar con el ayudante al pueblo, y mi abuela se quedó toda una semana de aquel lado para rifarse un novenario, pues era algo que pidió el señor cuando ya estaba dando sus últimos aires. Mi abuela jura que ya está olvidado lo que le dijeron años atrás sobre aquella fuerza extraña que tiraba a los jóvenes para llevarlos por el cielo, pero el tema regresó a la comunidad, cuando una tarde que el sol estaba que mordía, mi abuela estaba en esos días platicando con una vecina de una casa donde se estaba quedando. Todo estaba muy normal, cuando escucharon de repente cómo se hacía cada vez más y más fuerte el grito de un chamaco, y lo que hizo la vecina asustada, como si ya supiera lo que estuviera pasando, fue tomarle el brazo a mi abuela y meterla a su casa para desde la ventana ver cómo el chamaco pasó volando como unos 5 o 6 metros de altura del suelo. Nadie lo estaba agarrando. Esa fue la primera vez que mi abuela vio tan extraña situación, y dice que el niño iba como si alguien lo tomara por los hombros, y era verdad, no se veía qué era lo que estaba volando y se lo estaba llevando. Entre los gritos de las demás personas que lograron ver la situación, después se vio ahora a varios adultos corriendo detrás del chamaco para alcanzarlo, e incluso iba un señor con su lazo de jaripeo, buscando lazarlo como si fuera una res. Cuando todo esto se calmó, resultó que el niño dejó de volar, justo cuando llegó a la loma con el verde zacatal, donde ya está más alto, y digamos que de esa manera no fue tan dolorosa la caída, pues poco a poco fue perdiendo altura. Al final sí se cayó como de unos 3 metros aproximadamente, pero siendo un chiquillo flaco, de esos que parecen de goma, no le dolió, solo fue el tremendo susto que le tocó vivir por tan loca experiencia. Mi abuela, sorprendida al ver eso, recordó aquel aviso que le dieron en el pueblo, de que en esa ranchería pasan cosas raras, como esas, y ya fue que empezó a preguntar sobre ello más a fondo. Ya le mostraron los morralitos de palma, donde ponen piedras para generar más peso y no se lleven a los chamacos volando. Era difícil de entender qué era lo que en realidad pasaba, pero lo que dice mi abuela es que solo era poner atención a los detalles para entender y sacar mejores conclusiones. Mi abuela hizo mucha amistad con una señora de esa comunidad, que era muy buena tejiendo, y como a mi abuela le fascinaba aprender en sus ratos libres y con el permiso del cura, se aventaba ella sus par de días en aquella ranchería con esa familia en especial. Pasando el tiempo y conociendo las historias, se entera que todavía más arriba de la loma vive un señor ya grande, quizás de unos 50 años o más, con su hijo, también un joven de 20 años, pero él está malito de la cabeza. Ahora uno pensaría que es posiblemente alguien con un espectro autista, pero en aquellas épocas simplemente pensaban que él estaba mal de la cabeza y punto. Él tenía la inocencia de un niño y le gustaba jugar con los otros chamacos, cuando ellos se subían a la loma a perder el tiempo en los arbolados. Con el tiempo mi abuela tuvo la oportunidad de conocer a ese señor y al hijo, y descubrió que eran muy buenas personas, muy amables y respetuosas, pero eso sí, les gustaba mantenerse al margen de la comunidad. De repente bajaban y saludaban a las familias de la ranchería, pero sí eran muy ermitaños, hasta eso. Y ya fue que mi abuela se tomó la molestia en decirle al señor que estaría bien que el hijo tomara su primera comunión y ella podría apoyarlos con eso. El señor aceptó, y fue que mi abuela empezó a pasar tiempo con el hijo, que era muy penoso, y siempre se sonrojaba cuando mi abuela hablaba con él y le daba las charlas de catecismo. El hijo empezó a tener más y más confianza con mi abuela, hasta llegaron a un punto de una charla de que el hijo comentó que a veces cuando los niños van a jugar a la loma y acaban enojados, su papá le dice a él que no les pegue, pues él tiene el cuerpo
cuerpo de un adulto y no es justo pegarles, y por eso es mejor que cuando nadie lo ve, él puede cobrárselas, asustándolos, cuando puede volar y nadie más lo puede ver. Mi abuela siempre escuchó atenta en todo momento, y sabiendo que eso se escuchaba raro, le pedía más información. El hijo decía cosas muy raras, como que a veces los lobos lo pelean, puede escucharlos pensar, pero él cuando duerme los puede regañar asustándolos, y como si fuera pájaro, los agarraba del lomo y los aventaba a los riscos, pero hacía mucho énfasis en que a ellos sí los aventaba desde arriba, a buena altura y muy lejos, pues ellos son buenos para caer, no como los niños, a ellos sí los avienta casi a ras de suelo, y solo en el pasto, pues en la tierra se pueden raspar. Mi abuela decía que el joven hablaba con una inocencia de un chamaco de 5 años, pero sin duda lo que le decía empataba perfecto con lo que vio en aquella extraña ocasión del chamaco volando frente a ella en el sendero del pueblo, y acabó precisamente donde empieza lo verde y lo fresco de la loma, en el pastito, donde la caída no era muy dolorosa. Los días pasan y mi abuela se cuestiona si es correcto preguntar al papá sobre su hijo y lo que le ha estado contando, pues todo eso suena muy extraño. Mi abuela con el tiempo empezó a decirle de cariño al hijo Toribio, porque su padre comentaba que él de niño era muy pero muy grande en peso para su edad y le decían Toro, pero ya saben cómo son los apodos, que la palabra se va deformando al grado que ya es cualquier cosa. Los días pasan y una tarde, también en épocas de calor, estaban en una mañana, ahora en el pueblo grande, cuando escucharon por segunda vez el grito de un chamaco, pero ahora sin miedo mi abuela se asomó por el sendero para verlo. El niño otra vez, era otro, estaba volando, unos 3 metros de altura más o menos, y como si la cosa que lo jalara desde arriba, como que le costaba levantarlo, y mi abuela sabiendo para dónde apuntaba todo esto, gritó con fuerza, Toribio, suéltalo. Al niño lo soltaron al momento, y mi abuela pudo agarrarlo desde el aire para medio amortiguar el golpe. En esa ocasión no hubo mucha gente que se percató de lo sucedido, y solo quedó en eso, en una situación extraña y nada más. Lo digo de esa manera, porque nunca pasó nada malo con los chamacos. Repito, todos caían en lo verde del pasto y jamás nadie se lastimó de gravedad. La próxima vez que mi abuela fue con el hijo de la loma para sus charlas de catecismo, mi abuela lo regañó, diciendo que ya no puede hacer eso, lo que le hace a los chamacos cuando se enojan, porque puede ser peligroso. El hijo prometió jamás hacerlo y le dio su palabra a mi abuela. Ahora sí fue que habló con su papá sobre lo que ella dedujo, y el papá le dijo que sí estaba enterado de lo que ocurría con su hijo, pero como puede ver, ellos lo que menos quieren son problemas, y por eso se mantienen al margen del pueblo y no bajan tan seguido. Ni siquiera sabe cómo es que su hijo hace lo que hace, pero pues al parecer son cosas propias de Dios, y si él así lo quiere, de esa manera será. Mi abuela ya tendría unos 25 o 26 años para esas épocas, y no recuerdo si fue allí o en otro estado, donde conoció a mi abuelo, que aunque no lo crean, se la robó, pero mi abuelo dice que no fue así. Ella todo el tiempo le decía que se fugaran, pues estaban enamoradísimos. Ella dejó el hábito, pero siguió siendo un ángel en la tierra, pues jamás dejó de lado su fe. Lo último que nos contó fue que como a los 5 años de dejar esa comunidad, se fue para la loma para visitar aquella ranchería, también a la vecina con la que pasaba los días y le enseñó a tejer, pero también no se olvidó del Señor y su hijo Toribio. Hablaron un rato y el hijo ya más grandecito, muy orgulloso, le dijo a mi abuela que ya no ha molestado a ningún niño ni a los lobos y ya no los hace volar, pues está cumpliendo su palabra y así la mantendrá siempre, porque él se lo prometió. Mi abuela creyó que había hecho lo correcto y su presencia y estancia en esa comunidad por lo menos no fue en vano. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.